ya la vida normal de iglesia. Bien, por favor, quisiera compartir con ustedes en Hechos capítulo 2. Vamos a leer ahí los 4 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Por favor, si usted ve a alguien que no tiene Biblia, compártala, acérquese. Hace tan bien compartir juntos y leer juntos también. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amado Señor, que tu palabra hoy día glorifique tu nombre una vez más. Amado Señor, que tu iglesia hoy pueda ser fortalecida y bendecida con tu palabra. Te ruego que todo pensamiento, Señor, extraño, ajeno, pueda quedar a un lado y que hoy lo que nos tengas que decir pueda caer en buena tierra, en lo profundo de nuestros corazones. Tú conoces nuestras realidades, conoces lo que necesitamos. Conoce, Señor, cómo hemos llegado acá. Que tu palabra, que tu Santo Espíritu se pasee hoy en medio nuestro para que tu nombre sea glorificado. Amén. Amén. Pentecostés. Mientras estábamos disfrutando de los coros y la intervención de nuestro hermano Juan Pablo, yo le daba gracias al Señor porque hasta ahora se nota que es un buen alumno de nuestra EBT. Hizo un resumen maravilloso de las fiestas judías y en estos días hemos estado precisamente viendo las fiestas, su significado. Así que, por mi parte, querido Juan Pablo, una carita feliz al final de tu evaluación. Y Pentecostés es una de las 3 fiestas más importantes de los judíos. Sí. Y como toda fiesta judía, hay 2 significados. Uno relacionado con la historia del pueblo de Israel y otra relacionada con el trabajo que ellos hacían en la tierra. Entonces, Pentecostés era la oportunidad que el pueblo tenía de recordar la fidelidad de Dios en un aspecto histórico, pero también al final de la cosecha, trayendo al Señor lo mejor de la producción, lo mejor del fruto de su trabajo. Primicias. Es algo realmente maravilloso y hermoso. Y en la parte histórica, 50 días después de la Pascua, se conmemora un hecho para el pueblo de Israel realmente potente. Se conmemora que desde que salen de Egipto, ese día que el Señor instaura como la Pascua, transcurren 50 días, llegan a Sinaí y el Señor les da su ley. Eso es Pentecostés, en la parte histórica. Conmemorar cuando Dios le dio al pueblo su ley. Y eso es algo potente para la nación. Es algo potente en el contexto de Lucas, que está narrando este episodio en Hechos capítulo 2. La tradición oral, la Mishnah, señala que en ese momento, es decir, el comentario rabínico que hay del Pentecostés en el Sinaí, fue que cuando Moisés recibe la ley, se aparecen como llamas de fuego en un espectáculo donde todo el pueblo quedó asombrado. Y vemos el mismo episodio ahí en ese aposento alto, y Lucas relata que cuando este día llega,
se le aparecen lenguas repartidas como de fuego a los que estaban ahí orando, buscando al Señor. ¿Coincidencia? Para nada. El cumplimiento del pacto perfeccionado ese día donde Jesús daba testimonio que la resurrección se había concretado. Hermoso. Este episodio nos relata, nos cuenta qué es lo que ocurre ahí cuando estaban orando. Recordemos que cuando Jesús muere, precisamente coincide en una Pascua, pasa 40 días después que resucita con sus discípulos, con los hermanos, y les pide que no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. Esto Jesús ya lo había enseñado, ya lo había advertido. Juan, capítulo 14, nos da una muestra de estas conversaciones que el Señor tuvo con sus discípulos antes de ser crucificado, antes de irse. Y estuvieron 40 días con Él. Pablo dice en Corintios que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, mientras eran esos 40 días. Y algo triste a la vez, que después que Jesús asciende, de esos 500 que lo vieron, solo 120 estaban ahí, unidos en oración. Pasaron 10 días desde que Jesús asciende y se cumple esta maravillosa promesa, este derramamiento del cual Pedro en su primer discurso va a dar un vínculo muy fuerte con el cumplimiento de la profecía de Joel, dando inicio así a un tiempo maravilloso de visitación por parte de Dios mismo. ¿Por qué este preámbulo histórico? Porque hoy día no estamos recordando una fecha en particular. Hoy día no estamos haciendo memoria de lo que significó para el pueblo de Israel la Pascua y los 50 días después que recibe la ley. Pentecostés hoy día es recordar la urgente necesidad que la iglesia tiene de la llenura del Santo Espíritu. Algunos creen que la iglesia del Señor fue instaurada precisamente en este episodio. Jesús dice: quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ustedes. No se vayan hasta que la promesa sea cumplida en ustedes. Y cuando el Espíritu Santo cae en ese aposento sobre los 120, comienza el plan maravilloso del Señor para usar a los suyos en un propósito maravilloso. Yo ruego a Dios que ponga en cada uno de nosotros la convicción que hoy día la iglesia que vive este tiempo difícil no puede avanzar si es que el Espíritu Santo no solo va con él, sino si el Espíritu Santo no nos llena. Es una necesidad urgente para la iglesia hoy en día. Pero saben, en este caminar con el Señor, y hablo a título personal, me he dado cuenta que cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos precisamente del Pentecostés, cometemos el error de asociarlo con una manifestación externa. Me quiero explicar. El relato dice que, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En retiros, en campamentos, en reuniones especiales, he visto un enfoque erróneo en relación a esto. Muchos de nosotros creemos que, o dicho de otra manera, buscamos hablar en nuevas lenguas y no buscamos primero ser llenos del Espíritu Santo. Tal vez buscamos la manifestación externa, pero no vamos y le damos en el centro y buscar la llenura. No sé si me doy a entender.
Pero tal vez estamos pidiendo mal porque estamos pidiendo hablar en nuevas lenguas, y sí, eso debe ocurrir, pero antes que ocurra eso, primero tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos llene. Y la evidencia de esa llenura bíblicamente es una. La inicial es una, que es que comenzaremos a hablar en nuevas lenguas. Y tal vez esto puede ser confuso para quienes recién están conociendo el Evangelio. Pero déjeme decirle una cosa. Si la palabra del Señor nos muestra que el Espíritu Santo, cuando llena a un cristiano o cristiana, va a provocar en él una señal de hablar en un idioma que no conoce, yo lo creo. Y creo también que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, que no ha cambiado. Y así como fue necesario que la iglesia del primer siglo recibiese esa investidura de poder, con todo convencimiento creo que la iglesia de hoy necesita del Santo Espíritu para poder avanzar en la tarea que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Está plenamente vigente. Dios ha hecho una promesa para los que creen. Y tal vez nos hemos acostumbrado a caminar esta vida cristiana con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad, y no en el poder que significa una vida llena del Santo Espíritu. Que el Señor nos ayude, que el Señor moldee nuestra manera de pensar para que hoy la palabra del Señor, una vez más, pueda dar fruto en nuestra vida. Buscar, pedir la llenura del Santo Espíritu. Pedir que su santa presencia nos llene y lo que tenga que ocurrir en nosotros, que ocurra. En Juan, el Señor, antes de despedirse, le dice a sus amigos: no se turbe vuestro corazón. Así como creen en Dios, crean en mí. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién fue Jesús para ellos? Todo. En Jesús encontraron la verdadera identidad, en Jesús disfrutaron la libertad, en Jesús pudieron nacer de nuevo, en Jesús encontraron perdón de pecados, en Jesús se reconciliaron con Dios, tuvieron identidad, propósito. Y ver que Jesús estaba despidiéndose, yo estoy seguro que quebró el corazón de sus amigos. Y aquí Él anuncia esta maravillosa promesa. Jesús resucitado rogaría al Padre, y Él, porque Jesús es quien bautiza, os dará otro consolador, otro como Él. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Querida iglesia del Señor, no podemos ser su iglesia sin el Espíritu Santo en todos nuestros días. No podemos prescindir de esta maravillosa promesa, porque de lo contrario nuestras vidas darán bote, serán vidas incompletas. Yo trato de imaginar cómo habrá sido ese día cuando estaban los 120 ahí reunidos orando. Así como se evidencia con una señal física inicial, que es el hablar en nuevas lenguas. Otro de los errores que también he visto es que la llenura del Espíritu Santo no podemos provocarla nosotros. La Biblia dice que
fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. No es al revés, sino que la llenura va a evidenciar algo que no podemos contener. Más adelante vamos a leer que lo que hablaban estos 120 fueron palabras inspiradas por Dios, puestas en cada uno de ellos, que daban cuenta de un hecho maravilloso. Hablaban las maravillas de Dios. Tal vez ponemos énfasis en lo externo. Tal vez nos cuesta creer, que esto puede ocurrir hoy día. Pero si estudiamos con detención el libro de los Hechos, vamos a ver que la iglesia, los nuevos cristianos, los creyentes, cada vez que recibían el Evangelio, eran bautizados y también eran llenos del Santo Espíritu y comenzaban a hablar en otras lenguas. Y eso era la señal que confirmaba la llenura. Pero poner énfasis en lo externo puede causar daño, porque distorsiona el mensaje, distorsiona el propósito. A veces nos afligimos, es que no puedo hablar en nuevas lenguas, es que no me sale, no me fluye. Es que no le tiene que fluir a usted. Tiene que venir el poder de Dios sobre su vida para que comience a evidenciar que algo está brotando. Y esta iglesia local cree firmemente que este poder sigue estando disponible para todos los que creen en su nombre. No nos vaya a pasar lo que le pasó a Simón, el ex mago, que por poner énfasis en la evidencia externa, esto que los apóstoles oraban por los cristianos y recibían el Espíritu Santo, y cómo se daba cuenta, porque evidentemente vio algo que era distinto. Lucas es muy intencional al señalar que cada vez que el Espíritu Santo venía, eran llenos y hablaban en otras lenguas. Así que no es de extrañar que mientras se imponían las manos, lo que veían los demás, lo que percibían los demás, era que comenzaban a hablar en lenguas distintas. Usted puede decir, es que me cuesta creer. Bueno, si le cuesta creer, lea la palabra, porque ella nos va a convencer. Lo he dicho antes, lo he contado como testimonio. Lucas va a presentar un tipo de lengua que no conocemos, pero terrestre. ¿Cómo es eso? Sí. Otras lenguas nativas que fueron evidencia para que los extranjeros que estaban ahí escucharan en su propio idioma las maravillas de Dios. Pablo, por su parte, va a poner énfasis que estas lenguas son angelicales, es decir, que no es ninguna conocida en esta tierra, sino que solamente Dios puede conocer. Angélicas, lenguas que solo Dios puede recibir. Es muy interesante. Hay un testimonio que cada vez que lo recuerdo me marca mucho. Una vez un pastor fue invitado a una tremenda asamblea de pastores en otro continente, creo que fue en China, miles de pastores, y obviamente el expositor chino, un idioma que yo creo que ninguno de nosotros maneja muy bien, y creo que él era el único latino. Miren las coincidencias. Y obviamente la traducción estaba disponible para todos, pero ese pastor llegó a esa conferencia abatido, solo, con el deseo ferviente de renunciar al ministerio por las incomprensiones, por la soledad, por la dificultad. Bueno, vaya cosa que nos lleva muchas veces a pensar en eso. Y tal vez fue a ese lugar con la última esperanza de que Dios hiciese algo. Y cuando ya estaba pronto a terminar, se para un varón y comienza, un varón chino, imagínenselo por favor, a hablar
un español latino perfecto, dando un mensaje para ese varón, que si el Señor lo había traído hasta allí, no se había olvidado de él, así que el deseo de renunciar debía morir ahí, porque Dios quería reafirmar su compromiso, respaldarlo y darle evidencia que él no iba a estar solo. Y eso en un idioma que solo él pudo entender y nadie más. Y así hay muchos testimonios de cómo el don de lenguas, este hablar en lenguas, inspira, anima, consuela a otros, porque habla de las maravillas que Dios puede hacer con los que creen en su nombre. Así que no es un don que haya cesado, no. Esto no podemos sacarlo o separarlo de la iglesia, no. Iglesia del Señor, en este Pentecostés, más que recordar algo histórico, más que recordar un hecho maravilloso que marca el inicio de la iglesia, tenemos que permitir que la urgente necesidad de la llenura del Espíritu Santo pueda evidenciarse en cada uno de nosotros. ¿Saben lo que produce el Espíritu Santo cuando nos llena? Porque tal vez valga la pena hablar de eso. ¿Para qué voy a pedir o buscar la llenura del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo nos llena, nuestras vidas no son las mismas. Cuando el Espíritu Santo nos llena, se produce en nuestro corazón un ferviente deseo de compartir nuestra fe con otros. No nos podemos callar, y aquellos tímidos podemos reconocer que no son nuestras fuerzas, sino que es el Señor que está en nosotros, usándonos para su gloria. Si vamos a buscar la llenura del Santo Espíritu, déjeme decirle que el Señor le va a usar. No es una experiencia más para tener un ticket en nuestra lista de avances cristianos. No, es una tremenda victoria que nos permite vivir el día a día, una transformación interior, ser liberados, que nuestro carácter sea como el carácter de Jesús. ¿Para qué? Para que podamos ser usados no con nuestras fuerzas, sino que con el poder de Dios disponible para todo aquel que cree. Y ese poder está hoy día aguardando por un clamor genuino. Pero no podemos pedir, no podemos buscar algo si no lo deseamos, si no lo amamos, si no lo creemos. Cuando el Espíritu Santo nos llena, comienza a morir el egoísmo en nosotros. Hechos capítulo 5, cuando el Espíritu Santo nos llena, nuestros ojos comienzan a ver esta vida como Jesús la vería. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nuestra convicción es tal: ¿dónde quieres que vaya, Señor, para ser usado por ti? Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, podemos experimentar a este Jesús que está siempre con nosotros. No nos dejará huérfanos. Aquellos que están solos, aquellos que han llegado abatidos. La llenura del Santo Espíritu no solo es consuelo, es plenitud de vida, es gozo. Y ese gozo se evidencia, ¿saben dónde? No precisamente cuando nos va bien. El gozo se evidencia cuando no hay nada para dar gracias, cuando no hay esperanza, cuando parece que nada tiene sentido. El Espíritu Santo pone de su poder en sus hijos. Yo me gozaba ayer cuando compartíamos un breve mensaje junto a los hermanos ahí en el metro. Y rogaba al Señor una visitación de su Santo Espíritu. Porque si una iglesia está llena de su Santo Espíritu, no habrá lugar, no habrá tiempo
en el que podamos retener esta genuina intención de compartir lo que hemos recibido, lo que hemos vivido, y podamos decir como Pedro y Juan, es que no podemos callar lo que hemos visto. El Espíritu Santo nos va a impulsar a hablar del Señor a otros. Y este es el plan del Señor, este es el plan divino de Dios, por el cual traza su plan de redención de etapa a etapa. Que la tierra sea llena de su gloria, que todos los pueblos te alaben, oh Dios. ¿Y cómo se hará? Con una iglesia llena de su poder, no con argumentos, no con palabras llenas de sabiduría, sino que con poder. Y ese poder Dios lo ha prometido a los que creen en su nombre. Aleluya. Hace poco terminamos los días lunes de estudiar todo el libro de los Hechos, versículo a versículo. Fue un tremendo aprendizaje. ¿Y saben qué causó en mí? Una urgente necesidad de que la iglesia no se separe de esta maravillosa promesa de victoria. Estamos viviendo los días más malos que la historia de la humanidad está experimentando. Pablo dirá que la tierra clama y gime por el día de nuestra redención. Pero así como los días son malos, el poder del Espíritu Santo es suficiente para que su iglesia se levante contra todo pensamiento, ideología, y traiga ese mensaje que solo el Espíritu Santo y el Señor puede transformar a nuestra sociedad. El reino del Señor acercándose a quienes realmente hoy están como ovejas sin pastor. Y el Señor te quiere usar a ti, te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, quiere usar a su iglesia para este maravilloso propósito. Así que téngalo muy claro. Si usted no ha sido lleno con el Espíritu Santo, con la evidencia física de hablar en nuevas lenguas según el relato bíblico, y desea experimentarlo, desea vivirlo, tiene que saber que Dios le va a usar. Tiene que saber que cuando el Espíritu Santo le llene como Él espera que le llene, su vida no será igual. Imaginen el escenario, estos discípulos escondidos, con amenazas de muerte, esperando ahí la promesa, esperando que tal vez después de 10 días sin recibir nada. Pero cuando el Espíritu Santo viene, cambia la manera de pensar para que ellos actúen distinto. Ni aún las amenazas de persecución fueron un obstáculo para que la iglesia en este siglo avanzase como lo hizo y la palabra del Señor llegase hasta lo último de la tierra, según Lucas va a decir en el versículo 8 del capítulo 1, partiendo por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, porque cuando el Espíritu Santo va con su iglesia, no hay nada que le pueda hacer frente. Es Dios mismo. ¿Y cuánto lo necesitamos hoy día? Los días lunes hemos dejado de orar por nuestras peticiones. Nos unimos en oración para buscar la llenura del Santo Espíritu. Y no ha sido un tiempo en vano, porque Dios nos está moldeando la forma de pensar. Dios ha despertado un genuino deseo. Oh Señor, este lunes tú puedes llenarnos. En estos lunes ha habido sanidad sin pedírsela al Señor. En estos lunes ha habido llenura del Santo Espíritu, con la evidencia de hablar en lenguas, porque solo a Él le ha placido. Oh iglesia, alineémonos en la forma correcta de pedir y pidamos como nos conviene, según Santiago, según Juan capítulo 15.
La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a enseñar todas las cosas. Sí, es una obra maravillosa del Santo Espíritu en nuestras vidas. Y saben, como yo creo que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Yo creo y espero que en este mediodía, no porque lo merezcamos nosotros, no porque seamos mejores que otros, no porque este mensaje sea en algo convincente, yo espero y creo que el Santo Espíritu pueda llenar este lugar, irrumpa en nuestras vidas, les dé propósito para ser usados por el Señor, como solo Él espera que seamos usados. Transforme nuestra manera de pensar, porque no es solo poder para servir, es un poder también para santificarnos, para consagrarnos, para vivir lo que nos queda de vida, agradando a nuestro Señor. Jesús. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Yo no sé cuántas veces has escuchado un mensaje como este, pero saben, ayer ya pasó. Hoy día necesitamos reconocer que sin tu poder, Señor, no vale la pena intentar seguir. Quisiera, con tu poder, Señor, en mi vida, para que tu nombre sea glorificado, para que pueda llegar a mi casa y dar el fruto que tú esperas que yo dé, para que mis compañeros de trabajo puedan ver que hay algo distinto en mi vida. Y Señor, sea la oportunidad maravillosa para no poder callar y decir lo que has hecho en mí. También está disponible acercar a los demás, aquellos que viven una triste realidad, acercarlos al reino. Señor, úsame, úsanos, pero que sea en tu poder, solo en tu poder. Y de repente, dice el relato, de repente, no lo provocó nadie, no lo provocó un ambiente especial, lo provocó Dios. Y tal vez si hoy tú dispones tu corazón en forma genuina y reconoces, he caminado un camino largo, me he cansado porque lo he hecho con mis fuerzas, y hoy yo quiero volver a creer en esta promesa, me quiero aferrar a ella, porque sin su Santo Espíritu no habrá victoria, ni en lo personal, ni como iglesia. Si tú te unes a ese clamor, si hoy día podemos unirnos como iglesia en esta forma de orar, de repente puede ocurrir algo que nosotros no podemos provocar, sino que Dios mismo puede venir y llenarnos de su Santo Espíritu. Señor, prepara nuestro corazón ahora. Señor, he compartido lo que has puesto en mi corazón. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga lo que ninguno de nosotros puede hacer. Que revele la urgente necesidad personal de que hoy salgas a nuestro encuentro y nos des vida. Nos des vida. Oh Jesús. Oh Jesús. Les invito a ponerse en pie, por favor.
Mientras escuchamos alguna melodía, yo quiero invitarle a que pueda reflexionar sobre lo que usted necesita hoy día. Y no solo sobre lo que necesita, sino cómo le gustaría ser usada por el Señor en esta generación. Que su vida pueda dejar una huella, que glorifique el nombre del Señor y que dé un hermoso testimonio de que el Señor verdaderamente vive, existe, de que el reino verdaderamente se ha acercado a los suyos, a su vida, a su familia. El relato nos cuenta, nos dice que cuando llegó ese día estaban todos unánimes, juntos. Quisiera compartir algo que el Señor ha puesto en forma muy específica para esta mañana. Hace un par de domingos el pastor Pablo nos predicaba: el Rey ha perdonado todos tus pecados. El domingo pasado el hermano Juan Pablo nos compartía la necesidad de reconciliarnos entre nosotros, de antes de venir al altar y poner nuestra ofrenda, tener un corazón dispuesto a perdonarnos, porque parece que Dios se agrada más de ese tipo de ofrendas. Y cuando estos 120 estaban en el aposento, Lucas destaca que estaban todos unánimes, juntos, de diversas formas de pensar, pero hacían unidad. Y esta maravillosa unidad es la que la iglesia debe disfrutar para que el plan de Dios se haga palpable en nuestra generación. David, en el Salmo 133, compara la unidad con la satisfacción donde Dios se mueve y Él puede regalar salvación y vida eterna. La unidad del pueblo es lo que permite que la presencia de Dios se manifieste. Y el Salmo 133 pone de ejemplo el momento en que Aarón es consagrado y sobre su cabeza es derramado el aceite que chorrea por su barba. En ese ambiente había una tremenda unidad y gozo, porque estaba por instituirse la restauración de un pueblo herido, un pueblo distanciado de Dios, a una realidad distinta, un pueblo perdonado por medio del ejercicio sacerdotal en la figura de Aarón. Y ahí, en esa unidad, Dios iba a manifestarse. Por tercera vez, hoy el Señor nos dice que para que su gloria llene este lugar, debe haber en su iglesia unidad, debe haber en nosotros el querer perdonarnos antes de venir al altar y ofrecer nuestras vidas como ofrenda, ofrecer al Señor lo mejor de nosotros, ofrecer nuestro Pentecostés para que Él nos llene. Exige que estemos en paz y unidad el uno con el otro. Así que los que quieran reconocer esta necesidad: Señor, lléname, que tu Santo Espíritu me llene, yo les quiero invitar que vengan acá adelante y lo pidan con todo su corazón. Pero antes de que vengan, el Espíritu Santo les va a recordar si hay algo que deben reconciliar entre ustedes. Es el momento de acercarse, pedirse perdón y perdonarse. Es el momento de que padres e hijos puedan mirarse a los ojos y perdonarse y pedirse perdón. Es el momento en que esposos ahora puedan renunciar al derecho de creer tener la razón y pedirse perdón. Es el momento en que entre hermanos de la iglesia que se han sentido ofendidos, el Espíritu Santo les recuerde: aquí hay algo que se debe arreglar. Si hemos de venir al altar, si hemos de rogar para que la presencia de Dios nos llene,
que sea en unidad, que podamos gozarnos en esta unidad. Y yo les quiero pedir que sean valientes, que se acerquen. Nadie nos está viendo, que puedan moverse de su asiento y propender y propiciar una reconciliación con otro. Si tú ya estás listo, ven acá. Pero que el Espíritu Santo hoy en tu corazón hable muy fuerte. Y si hay algo pendiente, ve y arréglate con tu hermano, con tu hermana. Y vengan juntos a buscar aquello maravilloso que solo Dios puede darnos. Santo Espíritu de Dios, llena este lugar. Vamos. Tal vez tiene que morir el orgullo en primer lugar. Tal vez hoy tiene que morir algo antes de venir acá adelante y buscar la llenura del Señor. Tal vez tenemos que dar pasos para lograr la unidad, y eso cuesta. Sí, no es fácil. No es fácil. Vamos. Acérquese a quien usted sabe que ha ofendido, a quien sabe que hay que pedir perdón, hay que restaurarse. Experimentemos victoria primero ahí. Aleluya.